Maravilloso día para todas las personas que se conectan en este espacio, que nos están viendo en Ser Uno el podcast. Hoy nuestro invitado Juan Pablo Hoyos nos va a hablar de unos temas interesantes que quizá teníamos unos conceptos diferentes, pero bueno, nada. Juan Pablo, bienvenido a Ser Uno el podcast. Hola Pablo, hola a todos nuestros oyentes y televidentes, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, Juan Pablo, estamos en Colombia, ¿no? Tú en este momento me decías que estabas en Envigado, cerquita de Medellín. Sí, exactamente, yo vivo cercano a Medellín, en el área metropolitana, más específicamente en el municipio de Envigado, Antioquia. Ya llevo muchos años viviendo acá. Ok, pues nada, bienvenido a Ser Uno el podcast, este espacio donde buscamos el bienestar emocional y bueno, tu casa ahora también. Ah, súper. Juan Pablo, cuéntanos, tú, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu acercamiento al coaching? Bueno, desde la parte del coaching, soy coach vocacional y coach de realización personal desde el 2018. Me vine formando en este tema. Ya si miramos son 6 años en los cuales he aprendido a utilizar el coaching no solamente como herramienta de conectar con metas y sueños, que es como el objetivo principal del coaching, sino también a interiorizarnos, a introspectarnos, a darnos cuenta. Entonces, desde hace 6 años vengo en este trabajo. Llegué al coaching por medio de una pregunta, porque si vamos a la profesión nativa mía es ingeniería informática y te preguntarás qué tiene que ver la ingeniería informática con el coaching, qué es esa loquera. Y es que Sí. hubo un momento de la vida en el que me pregunté si eso era lo único que había disponible para mí, si eso era lo que yo realmente era feliz o simplemente lo estaba haciendo por hacerlo. Y cuando llega a eso empecé procesos de sanación conmigo y empecé con el coaching a transitar sin querer llegar al coaching y ya después dije, no, ya quiero formarme, quiero aprender de él, porque me llevaba a darme cuenta que estaba en un lugar que era importante para mí en ese momento, tanto económicamente como el tema emocional, pero era un aprendizaje y empecé a ver la vida como un aprendizaje profundo. Entonces ahí ya me empecé a formar, salió el centro vocacional y el ser camino a la vocación y así hemos transitado. Bien, me encanta que dices, todo surgió con una pregunta y bueno, esa es la ciencia del coaching, las preguntas y cómo estas preguntas asertivas son las que empiezan a mover fibras en nosotros y empiezan a conectarnos con nosotros mismos. Así que podríamos saber esa pregunta, ¿qué movió en ti? ¿Qué fue lo que detonó en ti? Sí, claro que sí, Pablo. Básicamente, yo me hago la pregunta si esto era lo único que había disponible para mí, pues hablando de la ingeniería informática, si era el lugar adecuado para mí y sobre todo, cómo estoy sintiéndome en este momento. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, me empiezo a dar cuenta que mi recorrido era trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, era una rutina. Y yo simplemente me quedaba encerrado en esa rutina. Cuando me empiezo a responder emocionalmente, me empiezo a dar rabia, frustración, como fue, pucha, la vida se me está yendo, la vida se me está quedando simplemente en esto. Entonces me volví a preguntar, ¿esto es lo único que hay o qué más puedo hacer? Y hay algo que siempre me ha, pues como llegado a nivel personal, es que las personas me veían como alguien, como un líder, como una persona que escuchaba a los demás y los apoyaba. Yo lo hacía como innato, pero no sabía que estaba, eso era un don, un talento, pues por ahí. Entonces cuando llega a eso me sigo cuestionando, ¿será que el camino es por el lado de la conciencia? Y es muy curioso porque en el 2016 llegó un proceso a mi vida que cambió todo, que se llama un proceso llamado Ingenia, que es una plataforma de herramientas coercitivas y de conciencia. Y ahí me di cuenta que yo no estaba presente en la vida, yo estaba en un automático, yo estaba en un círculo vicioso, como lo llaman por ahí. Y, y empecé a sentir. Creo que la clave fue empezar a sentir. ¿Cómo empecé a sentir? A sentir primero la emoción que me generaba solamente trabajo, casa, inclusive me estaba encerrando en casa, no salía. Entonces eso me impedía tener relaciones con personas, me refiero a relaciones de amistad, de todos los estilos. Y eso movió mucho, porque yo decía, ¿hasta cuándo? Y hubo algo clave en ese proceso,
y es que me refugiaba mucho en mi familia. En ese entonces yo me refugiaba mucho como no, lo que diga mi familia ya y me olvidaba de mí. Entonces cuando empiezan a ocurrir ese tipo de cosas, yo dije, ya está aquí nomás. Y el proceso me empezó a decir, sana papá y a mamá, sánate tu parte interior. Y todo el proceso se orienta de esa sanación. Y como el coaching es preguntarnos abiertamente de una manera concisa y precisa, pero una pregunta abierta para reflexionar y concientizarnos, ahí fue cuando pucha, empezó la magia a ocurrir, porque literalmente empezaron a llegar las formaciones de coaching, personas que eran con el tema de coaching, y ha sido un recorrido hasta el momento muy, muy maravilloso, porque me ha permitido seguirme sosteniendo en la vida con una mirada diferente, dándome cuenta que yo soy el único que puedo crear en mi vida las cosas que yo quiero junto con esa fuerza divina, pero sobre todo accionando hacia lo que yo realmente anhelo y quiero. Y hay algo muy particular para que vamos profundizando, y es que cuando está en esa rutina trabajo, casa, había una emoción de encierro en mí, encerrarme en casa, encerrarme en mí, nada valía. Yo no tenía, y me di cuenta con eso, que eso tenía que ver con mi infancia en su momento, porque yo en la infancia, hasta que yo no hiciera una tarea, como cosas de ese estilo, yo no podía salir a jugar con mis amigos. Y cuando empecé como a tener sentido, a darme cuenta de ese tipo de cosas pequeñas que ocurrieron en la infancia, fue que me pude dar cuenta que mi vida estaba repitiendo patrones o cosas en la vida que me impedían salir y ser el adulto que realmente quería ser. Entonces todo eso empezó a motivarme, todo eso me empezó a decirme, ya basta, ya quiero ser diferente en el sentido de que es lo que realmente anhelo. Y dentro de mí había una vaina como, la ingeniería es muy bonita, yo amo la ingeniería con todo mi corazón, pero había algo dentro de mí que me decía, no solamente es acá, debe haber algo más de fondo. Y entonces ahí fue en esa búsqueda, en ese encuentro, me di cuenta de cositas. Claro. Mira que muchas personas están como en eso que tú mencionaste y me encantó ese concepto en piloto automático, ¿sí? En ese piloto automático. Y es un poco, le digo yo, la conciencia dormida, pero se requiere esa pregunta inicial, eso que nos lleve a nosotros a ese toque eléctrico, energético, que nos lleve a preguntarnos y a cuestionarnos si esto es realmente lo que queremos en nuestra vida o, bueno, cómo nos vamos despertando. ¿Cómo fueron tus inicios en el coaching? ¿Cómo fuiste en después de ese toque, después de decir, aquí hay algo diferente, hay algo que quiero hacer, y tomas la decisión de empezar el proceso? ¿Y cómo fuiste integrando eso en tu vida entonces? Bueno, cuando, cuando me empiezo a preguntar y a cuestionarme qué era lo que les decía, y en ese primer proceso que inicié en Ingenia, hubo algo clave, y es que en ese sentido empecé a escuchar mi cuerpo y empecé a escuchar mi corazón. ¿Cómo lo empecé a escuchar? Él mandaba señales, como cuando había una resistencia, como algo como ahí, como esto por aquí no es, él me mandaba esa alerta, de alguna manera, con dolor de cabeza, me lo somatizaba mucho. Entonces yo dije, no, ya no más. Y me empecé a encargar con el tema del coaching desde esa plataforma sin saber qué era exactamente. Entonces nosotros empezamos a tener unas formaciones en ese proceso, sin saber, ahí no certifican, sino que eran como unas formaciones de liderazgo. Uh-huh. Y era guiando grupitos pequeños, digámoslo así, pero era siempre viendo a los demás en ese observador como parte de reflejo mío. Entonces empecé a darme cuenta, escuchar, apoyarlos también, todo ese cuento. Y entendí que eso era el coaching, porque me llegó alguien y me dijo, pues usted sería bueno que se formara en coaching porque tiene como las pilas. Yo la verdad, pues no le prestaba mucha atención a eso, pero me empezó a llegar información del tema sin yo quería eso, hasta que llegó a formar. Yo me formé primeramente curso como de la parte de realización personal en México, en una entidad que se llama AELFE. Tuve una conexión brutal con ese proceso, porque fue muy particular, y es que en ese proceso pude formarme como coach y a la par escribir un libro, porque a la par estaba transitando un proceso de escritura desde la sanación, desde la sanación espiritual.
Bien, para el disculpa un momento, tema Juan Pablo. de Disculpa un el momento, libro. que se está entrecortando un poco. Entonces, Dale, dale, listo. Gracias. Ya allí dale, dale. mejor. ¿Me escuchas ahí bien? Sí, perfecto. Estabas hablando de la parte que de escribir Listo. el libro. Listo, entonces, ¿qué pasa? Para ir a la formación primeramente y luego les hablo del libro. En esa formación tuve tanta conexión que empecé a comprender lo de las preguntas abiertas, las preguntas de reflexión, el apalancamiento negativo para ir a fondo y borrar y eliminar temas emocionales desde mi ser. Y eso me empezó a motivar. Era como uno sentir al niño saltando, como cuando uno es bebé, niño, que todo el tiempo es saltando con esa energía. Cuando yo veía esa teoría, algo vibraba en mí súper fuerte. Sigue vibrando pues desde ese momento. Entonces yo empecé a decir, por aquí sí es el asunto. Y entonces, después de esa formación, me cuestioné nuevamente, yo, listo, ya está como el coaching principal, pero yo había conectado todo el tiempo con la palabra vocación desde pequeño, pero no entendía por qué en su momento. Entonces dije, ¿qué tal sería buscar algo como con la parte vocacional? Teniendo la vocación como propósito de vida, no como la parte religiosa, sino que la vocación en la religión también es importante, pero era más como ese sentido de vida. Y fue muy chévere porque me lancé la pregunta y dónde habrá una formación de coaching vocacional sin saber si eso existía o no. Y cómo es que llega a un instituto en Perú. Fue muy chévere porque llegó sin yo buscarlo y me formé como coach vocacional en ese mismo año, en el 2018. Y, y desde ahí empezó el recorrido. Desde ahí realmente empezó el recorrido, ya que empezaron a llegar las personas que básicamente requerían trabajar su ser. ¿Qué es el coaching vocacional en sí? Es un proceso como cuya meta finalmente es encontrar y conectar la vocación. Porque herramienta como el coaching es, usted tiene una meta que le está impidiendo, una meta, un sueño, algo que quiera cumplirse, y el coaching te ayuda a apalancarte para soltar esas creencias limitantes y llegar a esa meta concretamente y llegar allá. El coaching vocacional como meta final es la vocación. Entonces hay un proceso de 6 sesiones en el que se conecta toda esa parte. Y lo más bonito es que hay conexión con la parte del corazón, con la parte de donde viene realmente el ser, que arranca la conciencia. Y eso a mí me cautivó gigantemente porque sintonizaba conmigo. Desde ese sentir, desde esa búsqueda que venía pues transitando a la par conmigo y ya encajé la pieza clave mía. Entonces en los temas de conciencia empecé exactamente en el 2016, pero como que el despertar directo de esas formaciones puntuales de coaching de realización personal, que también se despertó el tema de la escritura, porque por eso se dio mi primer libro, mi primer ebook realmente, que está todavía digital. Se formó la parte vocacional y todas esas conexiones. Entonces ha sido muy valioso porque empezaba a aprender desde mis procesos cómo aportar a los demás, porque al fin y al cabo el proceso interior es el que lleva esa transformación para apoyar a otros. De nada nos sirve apoyar a otros si la casa de nosotros internamente, habla de la casa es el cuerpo y la mente está invadida de cosas que aún no se han transitado. Sí, y tú mencionabas algo hace un momento y era la palabra sanar, que había un proceso de sanación, que con el coaching vocacional precisamente es vivir ese proceso de sanación, porque muchas veces asociamos el tema del coaching vocacional hacia orientarlo a una carrera, una profesión, pero me encanta esto de sanar desde el interior. Cuando hablamos de sanación, Juan Pablo, o sea, a veces las redes están invadidas. Sana tu niño interior, sana, sí, pero Sí, un eso poco, ya se volvió más bien un otra poco gama y más. marqueteo. Sí, total. Pero, ¿qué es realmente sanar? Sanar. Y cómo pues el coaching vocacional nos acompaña en ese proceso. Claro que sí, Pablo. Desde mi experiencia, desde mi proceso, para salirme un poquito de la definición de sanar que hay por ahí, como lo acabas de mencionar,
Para mí sanar, más que una paz interior y todo eso, es reconciliarnos con nuestra historia. Porque en la adultez llegan muchas emociones que empiezan a decirnos yo soy esto, yo soy aquello, y empezamos a como a camuflarnos ahí, sin saber que internamente, dentro de esa definición, estamos trayendo nuestra historia de infancia y adolescencia. Entonces, sanar es reconciliar esa historia, llorarla, tener la rabia, pero después de esas emociones, transformarla, porque ya la historia no la puedo cambiar. Simplemente es aceptarla, depurar la emoción que no pude transitar en su momento en la infancia y adolescencia y transformar. Cuando yo hago ese trabajo, me reconcilio con la historia, empiezo a sentir la vida. Cuando yo decía que en la adultez ahorita, yo empiezo a definirme y ahí voy camuflando mi historia y la voy tapando. Eso en los momentos donde yo digo, por ejemplo, yo soy tímido, yo soy callado, todas esas emociones. En esa definición yo indirectamente me estoy reconectando con la historia de mi infancia, pero no la quiero aceptar, porque nosotros somos seres en luz, digámoslo así, en libertad, sin no ser libertinaje, obviamente, pero libertad. Y sobre todo somos seres en expansión. Y cuando yo me reconcilio con la historia, ahí arranca la sanación. Cuando yo escucho mi cuerpo, me está mostrando la emoción que aún no he soltado de mi infancia o adolescencia, que son las primeras etapas de la vida, en donde el cerebro se está formando, sobre todo en la infancia, los primeros 7 años. Eso lo aprendí pues como con el tiempo también conmigo, porque todo lo que absorbemos en esas primeras etapas, sobre todo en esa primera etapa de la infancia, como el subconsciente no hace filtro, no hay conciencia plena al 100%, entonces todo lo que se lo toma pues, directamente y nos quedamos con la información, entonces quedan esas emociones por allá, como sin gestionarse. Entonces cuando crecemos cuando ya estamos en la edad adulta, en esa edad es donde empiezan a repercutir. Bueno, como usted no resolvió ese asunto con su historia de infancia, venga, lo vas a tener que resolver ahorita en la adultez, conectando con tu infancia. Entonces, sanar para mí es reconciliar la historia. Ahora bien, no aceptando y sentir el mismo dolor, pero sí integrarla y cambiar la forma de contarme la historia. Pero para yo cambiar la forma de contarme la historia, sabiendo que yo aún ya no la puedo borrar ni eliminar, es llorar esa historia, sentir rabia con esa historia, con lo que implique, escribir. Por eso también el libro mío salió así como consecuencia de eso. Y ahí empiezo a sanar. Porque sí, puedes ir a un proceso, podemos ir a un proceso de sanación energética, por ejemplo, y está perfecto. Pero si yo no hago anclajes, procesos internos conmigo de conocer mi historia, de recorrerla, de identificar, pucha, esta situación del presente en mi adultez me está recordando en la infancia tal momento que no he resuelto. Si yo hago ese trabajo, estoy más cerquita de depurar, pero si solo me voy como a sanaciones puntuales que no impliquen que quiero solo sentir la paz, ahí es como colocarle una curita a la herida y luego quitármela y que se vuelva a raspar, porque la herida va a seguir, las heridas emocionales van a seguir. De la sanación es primero reconciliarnos con esa historia y luego ya seguir a esos procesos que nos suben la frecuencia energética en los procesos, porque son importantes, pero hay que limpiar la casa. Yo siempre he aprendido eso desde que empecé este recorrido, que si no limpiamos la casa, puede llegar Jesús como maestro, puede llegar los maestros que son superiores a uno, digamos entre comillas, pero si la casa no está limpia, esa información se nos va a quedar ahí y no la vamos a procesar. Entonces la sanación va desde ahí. Por eso ahorita que decía lo del marketeo, es eso. Ya se está volviendo esto más como un sentir bonito,
que es el resultado final de la sanación, Ujú. pero hay que ir a lidiar con la sombra. La sombra de la historia que aún no hemos resuelto, no queremos integrar, no porque no queramos, sino porque la conciencia en su momento está en una sintonía y está súper bien. O sea, el hecho de que la sanación no se esté haciendo no significa que esté mal. Es el proceso perfecto en el momento en el que estemos. Pero ¿qué tal sería si empezamos a limpiar la casa, o sea, el cuerpo, la mente, toda esa historia y transformarla? Porque yo te digo una cosa, para yo, por ejemplo, en algún momento haberme sentado contigo en un podcast o en otro momento hablar así, oiga, eso se necesitaba, porque algo también que me motivó y algo que me faltó ahorita es cuando llegué a mi primer proceso de Ingenia, era que yo era una persona demasiado callada. En esa rutina de trabajo a casa yo era muy callado. Yo me refugiaba en el silencio, como, ay, no, que ir a la gente, como todas esas cosas. Entonces, pero eso eran emociones y heridas que no había transitado. Pero para poderlas integrar y darme cuenta, tuve o elegí mejor ir a esa historia, replicarla, pues digamos, de manera escrita y sanarla. Sanarla como dándole otro contexto, llorándola, sintiéndola y transformándola, contándomela. ¿Cómo la transformé? Contándomela de diferente manera. Pero no me la puedo contar de diferente manera si yo no he sentido la emoción ni siquiera. Entonces, eso para mí con Pablo es la sanación. Hay Sí. muchas plataformas para sanar, sí, bastantes. Mira que es fantástico el punto y este aspecto como muestras el proceso de sanación, porque como te lo decía, ya hay un marketeo tremendo y está enfocado en eso, en sentir bonito, pero es como cubrir bajo el tapete todo el mugre que hay, que en algún momento va a aflorar nuevamente. O sea que es importante eso que tú mencionas, de ir a la niñez, de reconciliarnos con estas heridas que surgieron en la niñez, donde se empiezan a estructurar nuestra personalidad, los patrones de personalidad. Nosotros nos comportamos hoy, tenemos nuestras actitudes, nuestra conducta de hoy está basado en eso que vivimos desde nuestra niñez. Por eso es importante ir y reconciliarnos, como tú lo mencionas, con este niño, sanar desde allá todas estas heridas pero bueno, para empezar a tener un bienestar, le diría yo, un bienestar. Sí, total. Desde el coaching vocacional, en ese proceso de sanación desde la niñez, mencionaste que es muy interesante escribirlo. Nosotros lo recomendamos en nuestro proyecto Bioser, que el primer taller se llama Biograma, donde precisamente hacemos un esquemita que se llama CEPA, Wow. que es qué circunstancia viviste, qué emoción te generó en ese momento, qué pensamientos, y hoy cómo lo vas a asumir, qué herramientas te da para tu hoy. Pero desde el coaching vocacional, ¿cómo podría una persona decir, voy a empezar este proceso para sanar? ¿Cómo me acerco y cómo el coaching vocacional va a empezar a abordar a esta persona? Bueno, importante. En el coaching vocacional, el foco principal son 6 sesiones. En esas 6 sesiones, ¿qué se trabaja? Primero se hace un recorrido con la personalidad, pero desde una mirada de cómo la quieres construir, porque ahí hacemos como una especie de encuadre. Pero el encuadre lo hace la misma persona. Nosotros como coach vocacional lo que hacemos es lanzar preguntas de anclaje reflexivo para que escriba lo que primero llegue. Porque ahí está conectándose, en esos segundos se están conectando el niño, el joven y el adulto, digámoslo así. Esa es como la primera parte. Hay una segunda parte donde se va enfocado a las inteligencias. Las inteligencias es identificar cuáles son esas inteligencias que sobresalen en ti. Todos tenemos unas inteligencias más resaltadas que otros, pero a la final todos tenemos de todas. Pero ahí se hace como el encuadre de que tú aceptes, tú identifiques cuál es esa inteligencia que te caracteriza, que te hace dominante en este momento. Luego pasamos a conectar las habilidades y pasamos a esa conexión con el propósito. Eso es esa es la parte técnica. Pero la primera sesión clave, la primera sesión es clave porque en esa primera sesión se hace una reflexión con preguntas profundas para que la persona se empiece a cuestionar sobre su infancia y adolescencia. Entonces, ¿qué hacemos?
Si la persona, ahí en esa primera sesión nos damos cuenta, si la persona requiere primero hacer un proceso interno con ese niño interior, se hace un proceso en paralelo, que es el de conectando con tu poder interior, desde Camino a la Vocación, que ya les voy a contar qué es Camino a la Vocación. En ese proceso paralelo empezamos a hacer recorrido con la infancia, adolescencia, sanar con papá y mamá. Y a la par vamos haciendo el coaching vocacional, en donde yo ya limpiando la casa puedo ir identificando mi personalidad, las inteligencias, las habilidades, integrando la historia para lo que les decía ahora. Como yo, sintiendo mi historia de antes, las lloro, le tengo rabia, lo que sea, pero la transito, me cuento la historia diferente y la transformo. Y ahí ya soy capaz de identificar mis inteligencias. ¿Me escuchan? Ya, ahí, perfecto. Hola. Sí, te escuchamos. Ok. Entonces les decía que a la parte, o sea, el coaching vocacional es como el carro final cuando yo me monto para ir a ese destino que quiero llegar. Pero para yo poder montarme a ese bus o a ese avión, digámoslo así, yo requiero tener el dinero, averiguar con cuál agencia. Entonces lo que hace el proceso de conectando con tu poder interior es eso, integrarlo para que el coaching vocacional haga su magia. Porque tranquilamente podríamos decir, el coaching vocacional hace su trabajo en la primera sesión para reconectar la historia de infancia, pero sabiendo que ya se ha limpiado. ¿Cómo se ha limpiado? Con procesos. Si en esa primera sesión nos damos cuenta que aún falta, invitamos a la persona que se transite el paralelo para que el proceso de la pasión, del propósito, sea más conectado. Porque de nada nos sirve transitar el coaching vocacional si la casa está todavía con basurita, Claro. ¿cierto? Pero el coaching vocacional, el mismo proceso va sanando. Porque hay algo clave que aprendí en mi proceso. Todo el tiempo estamos sanando. Todo el tiempo estamos sanando hasta el último minuto de vida. Yo siempre les digo a mis terapeutas, también a mis pacientes, pues a los que nos visitan y eso, que cuando uno se mete en procesos de conciencia, se mete en un chicharrón, literalmente, ya dice uno, escucha, ¿cierto? Como pues yo aquí en Colombia. Pero es un chicharrón bonito realmente, porque te Sí. estás dando cuenta de la basura que has estado cargando todo el tiempo. Entonces yo les digo eso como para que no se sientan mal porque de pronto el subconsciente empieza a devolvernos. Sí, porque a veces se siente como que no se está avanzando, sino que te vas encontrando cada vez más con muchas cosas para trabajar. Entonces, como que destapaste la caja de Pandora y hay tanto que a veces muchas personas se frustran. Pero nada, Claro. ese es el camino. Entonces por eso el coaching vocacional como herramienta de sanación debe ir en paralelo con un proceso de seguir limpiando para que cuando lleguemos a la primera sesión de coaching vocacional, la expansión se sienta. Porque tranquilamente pues desde la venta te podría decir, no, haz tu coaching vocacional y conecta, como dicen los marketeros, y haz tu propósito, no sé qué. Pero a la final vas a llegar y vas a sentir, pucha, ya lo encontré, pero me siento todavía cargado. Entonces es importante limpiar la casa. Y la primera sesión del coaching vocacional es como la última sesión de esa limpieza de casa donde ya dices, ya estás, comenzamos a expandirnos. Tú mencionas ahora camino a la vocación. ¿Qué es el camino a la vocación? Mencionabas hace un momento, Juan Pablo, camino a la vocación. Y me Sí, encanta porque cuando hablas camino, yo involucro camino, proceso, esfuerzo, trabajo. Entonces, pero, ¿qué es el camino a la vocación? el camino a la vocación es el inicio para reencontrarme conmigo mismo. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Hola.
Sí, Ah, te bueno, escuché. no sé, estoy como teniendo una intermitencia acá, disculpen ahí. Entonces, el camino a la vocación es reencontrar e iniciar el reencuentro conmigo mismo. Básicamente es volver a la esencia. Y para volver a la esencia hay que recordarnos quiénes somos. ¿Cómo volver a ese reencuentro? Aceptamos que tenemos una historia por transitar, una historia que ya hemos transitado, que hace parte de nosotros, y cómo eso va convirtiéndonos y aceptar nuestras oportunidades de mejora, que no me gusta llamarlo defectos, sino oportunidades de mejora y cualidades, o esas características que nos identifican. Porque cuando nos aceptamos tal y como somos, nos permitimos vivir la humanidad. Entonces, el camino a la vocación es ese reencuentro conmigo mismo, de aceptación, de encontrarme con esa vocación con la cual yo nací, que Dios, la divinidad, el universo, en lo que ustedes cada uno crea, me dotaron de esos dones y que llegó el momento de ponerlos a disposición del mundo, pero primeramente para disposición personal. Yo siempre he dicho que el camino a la vocación no es cualquier camino, sino el camino hacia tu reencuentro, en donde tu verdadero sentido o brújula lo va a ir dando tu sentir, tu sentir. Porque cuando yo siento la vida, me estoy reconciliando con mi historia. Cuando yo siento la vida, me estoy reencontrando de nuevo. Porque no se trata de, ay, ¿qué debo hacer para soltar la depresión y el proceso mágico que llaman por ahí? No, es realmente ir a la casita, tocar la puerta, abrirla y poner todo en orden. La casita en este caso es la mente, la casita también es el cuerpo, la casita es el corazón, ellos tres funcionan en sincronía. Entonces, el camino a la vocación lleva a conectar esos tres elementos, el corazón, la mente y el cuerpo. Ahora, no te estoy hablando desde el cuerpo ejercicio, sino cuerpo desde el sentir. Porque al final el ejercicio hace parte del sentir, obviamente, sin embargo, lo enfoco más desde el sentir. Sí, y mira que tú tocas la mente y es importante comprender la mente y por eso te pedía que nos recomendaras un libro, porque es que la mente es más lo que no logramos percibir, no hacemos conciencia que de lo que de verdad somos conscientes. Algunos autores hablan de que somos conscientes del 3%, otros del 5%, pero entonces se nos queda el máximo porcentaje del cual no hacemos conciencia, del cual no nos interesa como que ir a mirar qué hay allá profundo, donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, donde se encuentra tanta información de nosotros que no nos abordamos, no abordamos esto. Y por eso me encanta el libro que nos recomiendas, El poder de la mente subconsciente. Lo leí hace un par de años, creo que tengo una copia allí de él. Y bueno, ¿qué podría la gente encontrar en este libro? ¿Por qué invitamos a las personas a que se lean este libro? Qué bueno que acabas de tocar ese tema del porcentaje, porque es importantísimo. Sí. El tema del libro del poder de la mente. ¿Ahí me escuchan bien? Ya, allí. Hola. Ahora. Sí, perfecto. Estoy pasando por una intermitencia, les pido disculpas por eso. Bueno, entonces les decía que El poder de la mente subconsciente es un libro que te ayuda a reencontrarte con esa amiga nuestra realidad, que es Bien, Juan Pablo, ahí se te está cortando. bueno. Cuando les hablaba ahora del libro del poder de la mente subconsciente, en ese libro encontramos todas las partes de la mente, consciente e inconsciente. Y decías algo muy sabio ahorita del porcentaje de pensamientos. Ese tema de nosotros somos casi el 93% de los pensamientos subconscientes
y un 7% de los pensamientos conscientes. Ahora bien, el libro nos habla de cómo el subconsciente puede ser nuestra aliada, puede ser nuestra amiga, sabiendo que cuando yo reconstruyo mi historia y me reencuentro con ella, ella me ayuda a sanar. ¿Cómo? Recordando lo que me causó dolor y no quise sentir, o elegí no sentir mejor, no quise no, elegí no sentir y me hice el pendejo con eso. Y está perfecto, porque el subconsciente lo que hizo fue absorber. Y hay algo muy valioso que dice el libro, y es que el subconsciente es como, ¿cómo les dijera? Ella aparentemente nos ayuda a protegernos de heridas emocionales, pero eso lo que hace es escondernos desde nuestra verdadera esencia. Entonces el libro menciona mucho el tema de cómo cuando yo siento que me estoy escondiendo, es el subconsciente que está activo, y ahí podemos aprovechar y tomar la información y escribirla tanto que podemos empezar a sanar. Inclusive, no sé si han visto que aquí hay dos conceptos importantes que el libro resalta, pero no los menciona en el libro, sino que los traigo como acotación. Y es que el libro va muy conectado con una teoría que menciona la película El Origen, que es el tema de los pensamientos, hasta qué nivel están anclados, y el libro menciona cómo los puedo ir subiendo también. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando hay cuando se nos dicen, decreta esto y sucederá, el subconsciente, si yo repito algo, si el subconsciente lo permite, me da el permiso, él lo programa. Entonces el subconsciente es una máquina muy potente, muy poderosa, que nos va a permitir, si yo le empiezo a decir al subconsciente, quiero sanar mi historia, ayúdame, ella empieza, y me lo empieza a repetir muchas veces, ella va a empezar a mandar cosas para que empieces a darte cuenta de esa historia que aún no has sanado, o aún no te no has reconstruido, y está perfecto. Entonces este libro es muy potente porque nos muestra la calidad y el poder que habita en nuestro subconsciente, y lo podemos volver nuestro aliado. ¿Qué es lo que pasa en el mundo de la no conciencia hoy? Que el subconsciente es el que domina nuestra vida, pero desde la historia de infancia no transitada o no reconciliada. Entonces por eso yo me pongo mal genio, me enojo y quiero excluir al mundo, y me quedo en emociones de baja frecuencia, porque es el subconsciente el que está actuando. Y eso también lo menciona el libro, cómo esos pensamientos los puedo ir resolviendo, sabiendo que él es el que reprograma todo. Inclusive hay una teoría que dice que en el subconsciente habitan todas las memorias de nuestros ancestros, hablando pues de una mirada sistémica, pero también sobre todo de los primeros inicios de la humanidad, y cómo los miedos primitivos nos siguen abordando. Por ejemplo, cuando hay un fuego cercano, cómo el subconsciente se protege, como, ay, no puedo acercarme porque me voy a morir. Entonces son formas de sobrevivir. El subconsciente tiene una labor muy bonita si lo vemos conscientemente, pero si lo vemos desde otra mirada de automático, que fue con lo que yo arranqué ahorita la conversación, el subconsciente nos puede dominar y nos lleva al abismo de seguir replicando lo que quizás no queremos replicar, entre comillas. Total. Es decir, que con lo que nos estás hablando, Juan Pablo, el trabajo de transformación, o mejor aún, el trabajo de sanación profunda, lo hacemos en la mente subconsciente. Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, es que el subconsciente es, ¿cómo lo podemos llamar para que me comprendan más? El subconsciente es nuestra amiga en el proceso de sanación. Si yo descargo, o sea, hagan de cuenta que el subconsciente es como el computador, en donde yo descargo y cargo archivos, descargo cosas y cargo cosas a la nube o eso. El subconsciente me permite descargar lo que hay allá que no me permite sentir la vida, pero también puedo llevar la información de sanación, o sea, de cómo mejorar.
Entonces el subconsciente es nuestra aliada, o sea, hay que abrazarla muchísimo, hay que abrazar mucho el subconsciente. Obviamente llegan otras plataformas ya a apalancar, pero el subconsciente, inclusive la vocación, está sumergida en el subconsciente. La vocación está allá porque fue una información que creció con nosotros y que simplemente ella la recuerda, y que si nosotros hacemos el trabajo de descargar escribiendo y cargar información con lo que yo realmente quiero, va a empezar a dar una transformación. Espectacular. No, Juan Pablo, nos podríamos quedar horas hablando de esto porque veo que tanto a ti como a mí nos apasiona este tema y hablar de la mente subconsciente. O sea, ustedes no se imaginan la tonelada de libros, de textos, de información, de artículos que hay de la mente subconsciente, porque todo lo construimos allí. En la mente subconsciente está todo quien somos. Y algo muy importante para comprender es que la mente no está limitada a este plano físico. ¿Qué quiere decir esto? Que se conecta, como Juan Pablo ahorita decía, con historia ancestral, con el universo, donde hay información que, bueno, que si accedemos a esta información, pues podemos alcanzar y ser quienes nosotros deseemos ser y alcanzar lo que nosotros queramos. Al final, vivir la vida que merezcamos vivir. Juan Pablo, me encanta que estés aquí. Te encontramos en Instagram para poder conocerte más, para poder seguir teniendo esta información valiosa. Como claro que sí. Nos encuentran como @camino a la vocación. Allá está nuestro perfil, colocamos contenido bastante de temas de tips, elementos, invitaciones a procesos, todo lo que quieran encontrar. También están mis contactos por si desean también contactarnos vía WhatsApp, desde el canal de Instagram, desde el perfil de Instagram nos pueden encontrar. Siempre a su disposición con todo el amor. A ti, Pablo, gracias por invitarme a este programa tan maravilloso. Como decías tú, aquí nos podríamos quedar todo el día hablando y no nos para nadie, pero llegarán los momentos para seguirnos conversando. Total. Igual podemos programarnos y realizar otros espacios. Juan Pablo, un mensaje con el que nos quieras dejar en este momento como reflexión. Sí. Saben que estaba justamente pensando ahorita eso, y el mensaje que yo les quiero compartir es que todo final tiene su inicio, nos lleva a un nuevo inicio con un nuevo comienzo y más experiencia. ¿Qué significa esa frase para mí? Cuando estén en momentos de caos, cuando estén en momentos de tirar la toalla, siempre recuerden que no es el deseo de morir el que los va a llevar a morir, sino que hay algo dentro de ustedes que ustedes quieren matar para transformarse. Entonces, todo fin nos lleva a un nuevo comienzo, pero con más experiencia. Permítanse sentir el caos, permítanse sentir la vida como corresponda, pero en lo que menos deben pensar es en matarse, sino por el contrario, morir a eso que te está llevando a matarte en vida. Esa es la invitación, porque ya ahí arranca un nuevo comienzo con más experiencia. Los caos nos llevan a probar la finura nuestra para transformarnos y sacar la mejor versión de nosotros, con ese potencial que habita en nosotros, como ese diamante que somos. Eso les quería compartir. Juan Pablo, nuevamente muchas gracias por regalarnos tu tiempo, por compartirnos tu sabiduría. Recuerden, lo encontramos en Instagram como Camino a la Vocación, y ustedes pueden continuar viendo nuestro podcast, Ser Uno el Podcast. Suscríbete, dale like, comenta, comparta, escríbenos qué temas te gustaría que siguiéramos hablando. Y Juan Pablo, esta es tu casa, cuando desees nuevamente aquí, bienvenido. Bendiciones. Claro que sí. Gratitud, un abrazo para todos, para ti, Pablo, que les vaya muy bien.